Algunos casos y controles. Para enfermedades raras, para enfermedades crónicas, para los problemas de salud, para pruebas de tamizaje, para tecnología médica, para brotes de piel. Para ese tipo de estudios son los casos y controles. Por ejemplo, enfermedad rara, enfermedad de Takayasu. En el Perú, ¿cuántos habrán habido? Pocos casos. Entonces, como son pocos casos, más fácil de estudiar, porque los tamaños son los que tienen más tamaño de muestra más pequeños, ¿no? Como su compañero preguntaba. No pueden hacer un estudio de cohortes para una enfermedad crónica. Ojo, por ejemplo, quieren hacer un estudio de cohortes. Cohortes es seguimiento, ¿no? Para enfermedades de las vacas locas. Recuerdan que el que comía carne vacuno y se ponía una generación cerebral. ¿Por qué? Porque para que desarrolle esa enfermedad demoraba como 30 años. Entonces, si yo hago uno de cohortes de seguimiento, el investigador se moría y no acababa su estudio, ¿no? Entonces yo tengo que hacer casos y controles. Buscaba a los que tienen enfermedad de vacas locas y los que no tienen, y comparaba si consumían carne o no. Y ahí se descubrió la enfermedad de Gurú, también decían, ¿no? Que a raíz de que ya no se escucha, por raíz de que hicieron un corte y mataron algunas vacas en Europa, desapareció la enfermedad, ¿no? Producieron una degeneración espongiforme en el cerebro de estos pacientes, ¿no? Sirve para los programas de salud, cuando ustedes están en un programa de salud, la prueba de tamizaje. ¿Qué quiere decir prueba de tamizaje? ¿Qué prueba de tamizaje conocen? A ver. VIH, que le hacen a todo el mundo. Papa Nicolau, a todas las mujeres, mamografía, mayores de 40, los hombres, examen de próstata, mayores de 60 años, caballero, el zodiaco, ¿no? Todo el mundo pasa por esa prueba, ¿no? Entonces, para esa prueba de tamizaje que se hace a todo el mundo, a la población, eso se llama prueba de tamizaje. Para eso sirve casos y controles. Para tecnología médica, no para los tecnólogos médicos, sino para nuevos tratamientos, ¿no? Para brotes epidémicos, cuando hay un brote, por ejemplo, un antivirus, o el brote de la chikungunya, ¿no? Eso se llama brote. Para eso se utiliza casos y controles. La siguiente, por favor. Next. Miren, esquema de la selección. No, miren, acá tenemos muestreo. Acá tenemos los patas en la población. Miren, estos son los enfermos y los otros están sanos. Igualito. Y sin enfermedad, igualito. Y cogemos los casos y controles. Eso es un esquema. El esquema ya yo creo que se les ha quitado. Pareamiento máximo. ¿Qué se llama pareamiento? Pareamiento es que yo escojo un individuo que tiene cáncer pulmonar, tiene 50 años, sexo masculino, pesa tanto, tiene nivel superior, y en el control yo busco uno parecido, pero que no tiene la enfermedad, ¿no? Eso se llama pareamiento, para que yo pueda, para que sea bastante comparable, ¿no? Entonces, ese tema se llama pareamiento, ¿no? Se parea en sexo, edad, condición socioeconómica y otras características, ¿no? Para que esas características no alteren en la enfermedad. Eso se llama pareamiento. La siguiente, aumenta la eficiencia del estudio, por supuesto, ¿no? Este es cómo se aparea, ¿no? El caso y control igualito, ¿no? La siguiente, análisis de interpretación, viene la siguiente. Diseño pareado, no pareado. La mayoría hace no pareado, porque bien difícil es que consigan un caso que ustedes con características similares. No pareado, ¿no? No les gusta parear, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se cuantifica la multitud de asociación? Que es lo que le he mencionado. La siguiente. Para el diseño no pareado, ¿no? El OR, ya hemos visto, ¿no? La siguiente. Ese es el cálculo del OR, la tabla tetracónica que ya lo han visto. La siguiente. Y esta es el OR otra vez, no les hace recordar. Es la primera cuantificación del OR. La segunda, para el diseño pareado, si es que hacen pareado, la siguiente, pasen. Otras letras, cómo se parea, y la proporción de desigualdad de X sobre Y. ¿Cómo se interpreta cada valor que le sale el OR, ¿no? Si es de 0 a 3, es un factor protector o da beneficio, ¿no? Si es mayor de 1, es de riesgo. Si será el menor de 1, protege, pero no. Si fuma y le sale un OR mayor, es decir, el acto de fumar protege contra el cáncer. ¿Para qué se emplearía esto? En caso de vacunas. Porque protegen las vacunas. O, por ejemplo, una de las protecciones sería, por ejemplo, agarra conocida, ¿no? Antes no usaban el cinturón de seguridad. Entonces comenzaron a estudiar que habían muertes por accidentes de tránsito. Los que usaban cinturón de seguridad,
salían 1R beneficioso, se les salía menos de 1. Ese es uno de los casos de control famosos que les sale, que es beneficio, ¿no? O sea, ese hecho, ese factor de riesgo beneficia que ustedes hagan. Por ejemplo, para el cáncer, para el infarto de miocardio, ¿qué factor de riesgo es beneficioso? Que ustedes hagan ejercicio. Ese es un factor beneficioso, ¿no? Cuando sale mayor de 1, riesgo significante, moderado o mayor de igual riesgo elevado, ¿no? Mayor de 2.5 el OR. Estamos hablando del OR, ¿eh? El OR. Para poder clasificarlo según el valor que les sale. La siguiente. Ya, el intervalo de confianza para el OR. Ahí está la OR, Z, alfa, ya sabe. 1A es de la tabla tetracónica. Y ahí le sale, mira, el Z alfa dice que es 95% y se usa 1.96. Aplican su formulita y le sale un valor máximo porque se suma y el valor menor es eso. Le sale un intervalo, ¿no? Por ejemplo, les va a salir, voy a suponer que le sale un OR de 2 y el intervalo de confianza será un rango. ¿En qué rango fluctúa esto? Que el 95% de casos van a estar en 1.8 a 2.4. El 95% de trabajos de investigación con su prueba van a estar en 3. O sea, de 100 trabajos, 95 van a estar dentro de este rango. No le sale exactamente 2. A uno le sale 2, otro 2.1, así. Pero le da este rango para decir que el 95% de estudios que se han repetido con la misma técnica, las mismas personas, les sale así, ¿no? ¿Se entendió? ¿No? Eso se llama intervalo de confianza, ¿no? Con 95%, ¿no? De garantía. La siguiente. Lo contrario será 5% de posibilidad de cometer errores. Bueno, acá un ejemplo, el OR le salió 7.5, ya lo saben calcular. Este es un caso real cuando se presentó mialgia eosinofílica después de usar un medicamento. ¿Y por qué fue un estudio de caso de control? Pues ya lo habían consumido la medicina. Y este lote A lo retiraron. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? La siguiente. Ahora que Donald Trump. Y ahí está, hermano. Mira, acá te calculo el intervalo de confianza para ese caso, porque es aplicativo, y le sale 2.9 y 19.1. La siguiente, Donald Trump, ¿no? Y miren, acá le salió el DR 7.5 y varía entre 2.9 y 19.1. Ese es el intervalo de confianza 95%. La estimación puntual es el OR y el intervalo de confianza. Los pacientes usaban L-triptofano del lote A, ¿no? Que es un aminoácido, ¿no? Y se producía el síndrome de mialgia eosinofilia. Le dolía los músculos y a la hora que le tomaban el hemograma salía eosinofilia elevada, producida por esta sustancia, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se interpreta? Ay, el floro de siempre, ¿no? De cómo se interpreta, ¿no? La siguiente. Datos en relación a hepatitis B en el personal de oftalmología y tiempo de trabajo transcurrió desde su graduación. Es decir, cuando ahora ya es obligatorio vacunarse de hepatitis todos los que trabajan en salud, ¿no? Apenas ustedes terminan su carrera e ingresan a trabajar, deberían ponerse hepatitis B, ¿no? Enfermeras, médicos, todos se ponen hepatitis B, ¿no? Igualito, ¿no? 20 años de trabajo, 19 años, hicieron acá, y le salió, los que trabajaban más de 20 años, tenían un riesgo de 4, ¿no? De enfermarse de hepatitis B. Antes no había control con eso, algunos colegas se han enfermado, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, el que ha sido decano del colegio médico, que le dio hepatitis y hizo cáncer, ¿no? Pero fue uno de los pacientes trasplantados de hígado, ¿no? Y hay unos libritos que hablan sobre ese tema, ¿no? Igualito lo siguiente. El ejercicio es para que refuercen cómo se calcula y el intervalo de confianza, tal como lo van a hacer ustedes en su trabajo, lo cual estoy seguro. La siguiente. Interpretación, cómo interpretan, o sea, cómo dicen, expresan los datos, ¿no? Ese es el floro que ustedes van a tener que poner ante el doctor Cáceres, que tienen que hablar, ¿no? Así, la siguiente. Intervalo, en el caso pareado, que no van a ser pareados, esa es otra formulita también, por si acaso queda para recuerdo cuando hagan su tesis. La siguiente. Otro caso que sea pareado, la siguiente, también ejemplo para los pareados que casi ustedes no hacen, no se aparean. La siguiente es el ejemplo. ¿Cómo se evalúa la asistencia de asociación? Lo que hemos evaluado es la intensidad. ¿Estará asociado su factor de riesgo con la enfermedad que ustedes están proponiendo?
Para eso se emplea la asociación. ¿Y cuál es la prueba? La segunda prueba que se utiliza, chi cuadrado, ¿no? Ahí le dije chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado ya saben, ya, pero porque han llevado estadística. Y esa es la fórmula. La anterior. La anterior, o sea, que tienen que estudiar un curso de... La anterior. Ya, prueba de chi cuadrado avanza, pero... Bueno, ese es el grado de confianza, pero el grado de confianza de grado de libertad es 1 nomás, porque generalmente es una tabla tetracónica para cada valor, ¿no? Fila menos 1, 1 por 1. La siguiente, ahí está la formulita de chi cuadrado, observada, esperada, ahí está. ¿Cómo se calcula para acá? ¿Cómo se calcula la frecuencia esperada? Porque la observada son los datos de la tabla tetracónica, lo que está ahí. Es de la observada, lo que le falta calcular es la esperada. ¿Y cómo se calcula el total de la fila por total de columnas por el total general? La siguiente, ¿no? Y ahí se les pone un ejemplo, ¿no? La siguiente. Cheque, pasa rápido, porque falta el video, mucho que quiere acabar, quiere irse ya. ¿Por qué pasó tan rápido? Mira, se pasó todito, mira. Mira, te diste bravo, no te digo. Ya, ahí está. No te pases, te lo mandó el enemigo. Ese es tu vicio. Ya, la siguiente. Ya, esa es las reglas, algunos, la fórmula de chi cuadrado, cuando uno por uno lo pueden calcular así de manera directa, empleando los valores de la tabla tetracónica. Para que no haya frecuencia esperada, lo pueden hacer así también, ¿no? En base a los tablas, ya no calculan frecuencia esperada ni observada. En base a estos números, a estos datos, ¿no? La siguiente, no calculan la frecuencia esperada. La siguiente, esta es la regla de Cochrane. ¿Cuándo se debe usar la prueba de chi cuadrado? Si no cumplen estas reglas, no pueden utilizar la prueba de chi cuadrado, tienen que emplear la prueba de Fisher. La siguiente, esta es la fórmula nuevamente, y este es del chi cuadrado corregido. X al cuadrado, chi cuadrado, por si acaso. La siguiente, como el grado de libertad es 1, recuerdan, fila menos columna menos 1, 1 por 1, 1, el 95% será 3.84, ¿no? Porque siempre trabajan con 0.05, 3.84. La siguiente, todo chi cuadrado que esté por encima de chi cuadrado de eso será rechazada la hipótesis. Eso acuérdense, ¿no? La siguiente. Es el más grado de libertad, ¿no? Acá un ejemplito para que ustedes se apliquen. Fuma y tose por la mañana. La siguiente. Next. Bueno, ahí le aplica, calcula la frecuencia esperada para cada uno, ¿no? Como son cuatro frecuencias esperadas, y frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada, ¿no? Y así se suma y le sale 2.53. Recuerdan que era 3.84 el corte y la siguiente, ¿no? Entonces está localizada y van a interpretar en base a eso, ¿no? Mi grado de libertad de interpretación indica que ese dividido con respecto a la hipótesis de no lesión, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, aceptan que no hay relación, ¿no? Si sale más de 3.84 vale, ¿no? La siguiente. ¿No? Si sale más de 3.84 del chi cuadrado, le sale significativo, ¿no? Ese de manera manual, ¿no? Porque por computadora también lo pueden hacer, ¿no? El análisis estratificado que les mencionaba, el tercer elemento, la siguiente, next. ¿Por qué se hace el análisis estratificado? Acá el más claro ejemplo. Yo primero hago un estudio acá y me calculo que sale el OR 1.6. O sea, tiene 1.6 más riesgo, ¿no? Pero de este grupo separo los hombres y las mujeres. Y a cada uno le calculo su OR. De este grupo saco a los hombres y las mujeres. Estoy estratificando por sexo. Eso se llama análisis estratificado. Y me sale el OR 2.49 y acá me sale el OR 0.37. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿No? Que en las mujeres es el factor protector y en los hombres es el factor de riesgo. Entonces los riesgosos son los hombres, no las mujeres. Eso se llama análisis estratificado, ¿no? Lo estoy estratificando por sexo, pero también se puede estratificar por edad.
¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, porque si estudio neoplasia, los más viejitos de mayor edad tienen más riesgo por la edad de presentar cáncer. Entonces, tengo que estratificarlo para ver el riesgo de cada grupo etario. Y eso sí. También a ella le harían un chi cuadrado también, como es un nuevo cuadro. Claro, se hace chi cuadrado, pero el análisis estratificado es en base a la OR, para demostrar. Lo que se hace es chi cuadrado de Mantel y Hansel, un chi cuadrado especial se hace. Entonces se le calcula el chi cuadrado de Mantel y Hansel. Estamos al inicio, le digo, ¿no? El análisis es bastante complejo, lo estoy poniendo con ejemplos para que se den cuenta por qué estoy hablando de esto, ¿no? La siguiente. ¿No? Miren, ahí está, estadística de Mantel y Hansel. Es un chi cuadrado especial. Ahí está, lo he reponderado, las pruebas de significación, problema de Mantel y Hansel, la siguiente. Ya esto lo aplican ustedes ya, ¿no? Y análisis de regresión logística, es otra fórmula, ¿no? Análisis de regresión logística. Miren, por ejemplo, ¿qué significa riesgo de enfermedad cardiovascular? La población infantil, la siguiente, miren para que vean. ¿Qué es lo que pasa? Una enfermedad, por ejemplo el infarto de miocardio, ¿ustedes creen que tiene un solo factor que influye sobre eso? Varios, ¿no? Influye la obesidad, que no hace ejercicio, la edad, ¿no? Entonces son varios los factores que interactúan. Por eso que se hace una regresión logística múltiple. ¿Por qué? Porque son varios factores que intervienen, no uno solo, es una mentira, ¿no? Entonces esto mismo pasa, mira, la siguiente, te muestro un niño, y ahí veo que varios factores intervienen para formar el modelo. Entonces se hace en conjunto el OR. Esto de acá no les muestro fórmula, porque el cálculo no se puede hacer manual. El cálculo, si lo hacen de manera manual, demora 2 meses, ¿no? Entonces, porque son miles de fórmulas, ¿no? Entonces, tiene que hacerse por computadora, ¿no? Porque sería imposible. Por ejemplo, ¿qué factores significan riesgo de enfermedad cardiovascular? Mi situación de fumador, dieta, ejercicio, consumo de alcohol, estado de enfermedad cardiovascular. Entonces, esos son los que influencian, ¿no? Entonces, de ahí viene la regresión logística, ¿no? La siguiente, por favor. Regresión logística múltiple es la siguiente. La siguiente, next. No ha venido. Ejemplo. Los siguientes son ejemplos. Reaparición de síntomas, respuesta al tratamiento, fumar diariamente, reaparición de sintomología ulcerosa, los tiempos de respuesta, más complejo, ¿no? La siguiente. Y se hace la regresión logística, ¿no? Es otra prueba, ¿no? Y para aplicar la prueba de regresión logística, bueno, que nos copie esa clase para que se quede, como se llama, y puedan revisar los que han estado durmiendo, ¿no? Copia la clase en la... Copia de mandarle el enemigo. Ya. Saca mi USB porque después me olvido. Tengo mi Alzheimer. Entonces, ¿alguna pregunta para poder ampliar un poco más? Habla, doctor. A ver, diga, señor. La regresión logística lo hacemos también ¿en qué programa? El programa SPSS, Minitab, bastante. SPSS 22, creo que está adelante, pasa. ¿Qué datos tengo que poner ahí? No, ustedes cargan su base de datos. O sea, ¿qué hacen? Tienen que llenar el SPSS con datos, ¿no? ¿Qué datos van a poner acá? El SPSS es como un Excel. ¿Conoce el SPSS? No, esa es otra vaina, pero no. Se supone que deben saber eso de ustedes que están en la modernidad. No, el SPSS es parecido con un Excel, porque es una tabla de hoja de cálculo también. Ustedes saben qué es hoja de cálculo. Es así, viene así. Entonces acá tiene paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4, más o menos así es, ¿no? Y acá están las variables. Acá está la variable de edad, fuma, obesidad, está ejercicio y así, ¿no? Para cada uno tiene un valor, ¿no? Edad 30 años, fuma, sí, no, sí o no, obesidad tiene sí, no, y así. Para cada paciente tiene así. Entonces usted se va igualito que el otro, igualito que el estudiante. Hay un menú desplegable que se dice pruebas estadísticas.
Así lo despliega y va hacia donde dice regresión logística. Le sale un cuadro de diálogo, ustedes saben qué es cuadro de diálogo, donde dicen qué van a ingresar, la variable dependiente y las variables independientes, que son varias acá. ¿Qué variable dependiente va a ser? Si es cáncer, acá hay uno de cáncer, hay una variable de cáncer, ¿tiene cáncer? Este no, sí, no, sí, no, sí, no, no. O sea, es la variable cáncer. Y las variables dependientes son toditas el resto. Acá mete el resto de variables, le das un 95% de confianza, y le da clic y le sale el resultado, ¿no? El resultado le sale así, ¿no? Vamos a explicar un poco esto, que es apasionante. Se me perdió papel higiénico. Acá le doy lo que es. Acá vamos a escribir, pues, paciente Y, obesidad, le sale fuma, ejercicio. Voy a poner 3 variables, ¿no? Le sale con un coeficiente, que es el OR, ¿no? Entonces, para este paciente que tiene y edad, ¿no? Para este paciente que es específico y que pueden ser ustedes, aplican esta ecuación, ¿no? Le aplico esta ecuación para este paciente, por ejemplo, Jaime. Le aplico esta ecuación para este paciente Jaime, que no es para su trabajo, sino es para el conocimiento, porque esta es una aplicación posterior, no para el trabajo, sino una aplicación muy práctica. Es obeso, no fuma, es flojo, no hace ejercicio y tiene 30 años de edad, ¿no? Y me sale luego de aplicar esta fórmula, porque viene con cuadrados y coeficientes, ¿no? Así la fórmula más, así viene con coeficientes, me sale un valor, ¿no? Para este paciente Jaime me sale un valor de 3. Este paciente Jaime tiene 3 veces riesgo de tener infarto de miocardio. Es personalizado, me sale esta ecuación. Pero para el trabajo de ustedes le sale un resultado así, una tablita así, donde sale el nivel de significancia, que es 0.001, y le sale el OR, no es crudo, el crudo es el que le calculan, acá el OR cocinado le voy a poner, ¿no? Pero le sale el OR ya mezclado. O sea, ha hecho los cálculos todo y ha sacado el OR puro. No es solo R de la tabla tetracónica, sino es el OR influenciado por las otras variables. Le sale el OR correspondiente para cada factor, ¿no? Para fumar, el OR será 3. Para la obesidad será el 2, ¿no? Para la edad será 3.4 y así. Con un nivel de significancia de 0.01, otro 0.001 y así. Entonces le salen diferentes ORs, ¿no? Pero este OR ya está trabajado. Este OR le resta la influencia de los otros factores, ¿no? ¿Se entendió? Entonces este OR es el que vale más de un análisis multivariado, más que el OR que le han calculado en la tabla tetracónica. Ese es en todo el general del trabajo. En todo el final, que es la última parte, ¿no? Con esos campeones, ¿no? Ganan 4-1 a Paraguay. Y esa es la parte última del trabajo, ¿no? Para mayor información tienen que revisar la literatura, pero esa es la forma como se calcula, ¿no? No tiene el programa CPS, sino calcularíamos ahorita en vivo. Para los trabajos que nos ha dejado el doctor Cáceres, nos pide principales factores de riesgo, son varios factores. Para cada uno calculo el OR. ¿Perdón? O sea, para cada uno de los Sí, factores. sí. Si estás acá, si estás en esta primera parte, yo tengo un... si estás en esta parte tienes que calcularla para uno, porque si es de regresión logística le calcula todo en la computadora. Si estás acá tienes que hacer la tabla tetracónica para uno, pero cuando tú llegas a este nivel le calcula el OR en un solo gráfico de todos los factores. Depende hasta dónde quiere llegar, ¿no? Y el trabajo se puede presentar, Tú puedes presentar hasta donde quieras. Regresión, ya no hacer solamente individualmente. Todo puedes hacer. Depende de tu interés, hasta dónde quiere llegar. La luna es el destino, ¿no? Ahora Marte, ¿no?
Están llegando a Marte, va a llegar a Marte el hombre. Ya, así como era la Luna, ahora va a llegar a Marte, pues la NASA está preparando un programa para eso, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no? Por eso, para casos y controles, ¿ah? Ojo, todo este tema es para casos y controles porque la estadística es más, ¿no? Es más cosas ahí. Les he dejado hasta ahí nomás porque hay un poquito más, pero ya no, pues, no hay que hacer redes neuronales, otro tema. ¿Sí? Según lo que veo en el cuadro que nos explicaba en la escena física, ya no sería necesario hacer chi cuadrado ni análisis. No, les bota chi cuadrado automáticamente. Si lo van a hacer en computadora, les bota todo. Pero siempre es bueno que hagan esta parte anterior. ¿Por qué? Porque esto les hace ver la variación de cada variable, cómo cambia respecto a la otra, ¿no? Habrán escuchado de variables confusoras. Son variables que aceleran el efecto de una persona y la disminuyen. Por ejemplo, un factor acelerador, ¿no? Un factor acelerador sería, por ejemplo, a una persona le da un resfrío o le da una fiebre tifoidea y tiene una fiebre tifoidea y tiene 65 años y otro tiene 18. ¿Cuál cree que le durará menos la fiebre tifoidea? El de 18, ¿no? Entonces, esta variable edad es un factor confusor. No sé, es un factor de riesgo que juega a favor del distorsiona la duración de la enfermedad. Y eso pasa con las variables multivariables. Las otras variables están distorsionando. Cada variable influencia, ¿no? Ahora todos saben que es multivariado, ¿no? Para que ustedes aprueben el curso es multivariado, ¿no? Duermen mucho, tienen hábito de fumar, no estudian. Son varios factores que los van a llevar a que sean jalados en el curso, ¿no? No es un solo factor, ¿no? Todos ahora saben que es... Lo que pasa es que la estadística actual atiende hacia el análisis multivariado, ¿no? Este es un ejemplo de una prueba multivariada. Todo debería hacerse como multivariado, ¿no? Pero si ni siquiera han hecho la prueba simple, por eso que tenemos que enseñarles todo, ¿no? Pero todo es multivariado. El clima, recontra ultra multivariado, hasta el Senami se equivoca, ¿no? Porque muchas variables influencian sobre el clima, la luna, los vientos solares. Entonces por eso que es un bien complejo hacer predicción del clima, porque emplea multivariables. Y también está la teoría de los fractales, ¿no? ¿Han leído la teoría de los fractales o teoría del caos? Hace los años 70 había un patita así más rayado que juguete gato. Entonces el patita era conocimiento tras eso, ¿no? Que son hechos reales. Goldenberg fue el pata que, como él no tenía para calcular la teoría de los fractales, la IBM finalmente desarrolló supercomputadoras que pudo desarrollar finalmente la teoría del caos o teoría de los fractales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, para que vean por qué estos cálculos son erróneos. Ustedes se van a Brasil y ven la vegetación, muestra, ¿no? La vegetación así, un árbol así, otro así, bacán la vegetación. Pero en medio de esa vegetación hay algo recto ahí, unos edificios, ¿no? Las pistas, ¿no? Eso recto. La parte recta y uniforme es creación del hombre. En la naturaleza existe esto, un caos, ¿no? Por eso de ahí surgió los verdaderos cálculos son con la teoría del caos. Parecido a esto, a lo multivariado, ¿no? El caos es mucho más complejo. Si ustedes verdaderamente quieren hacer cálculos, tendrían que utilizar la teoría del caos, que es una matemática que todavía está en proceso de desarrollo y de acá a unos años tendrá resultados y cambiaremos nuestras reglas. Miren, por ejemplo, yo digo acá, por ejemplo, tengo 2 carpetas. ¿Tendré 2 carpetas? No, ¿no? ¿Por qué? Porque estas carpetas no son iguales. Uno tendrá un poquito más de peso que el otro. Y cuando las dimensiono, voy a ver que son diferentes. Entonces, a la hora que yo sumo unidades, no estoy sumando unidades correctamente, ¿no? Todo está fraccionado. Será una carpeta 0.009999 así, ¿no? Y la otra será 1.11 así, ¿no? Nunca son iguales. Y otra será 1.0, por supuesto. Cada carpeta. Y cuando yo sumo estas unidades son diferentes. De ahí viene la teoría de los fractales, ¿no? ¿Y de dónde aparece el efecto mariposa? Se habrán preguntado, ¿no? ¿De dónde surge ese término?
este patita que comenzó la teoría de los fractales, escribe que un aleteo de una mariposa en Londres produce un tifón en Miami. O sea, cómo eventos pequeños pueden cambiar la realidad. O sea, cosas pequeñas pueden cambiar la realidad. Y la película Efecto Mariposa se trata de eso, ¿no? Tiene un pata que puede regresionar al pasado. Tiene la posibilidad de regresionar al pasado y trata de corregir lo que pasa en el presente, ¿no? Porque creo que él comienza viendo la película cuando matan a un pata, ¿no? Entonces, como era su pata, no quiere que lo maten. Entonces, él regresa al pasado y trata de cambiar una mínima cosa, y cada futuro es diferente. Cada futuro es diferente. Mínimos cambios, y eso es un consejo para ustedes, que cada esfuerzo que hagan al final va a obtener un resultado positivo en algún tiempo, siempre y cuando hagan las decisiones correctas. Se enamoran de un pata que no deben, ya pues no, la chica no va así, ¿no? Es un decir, ¿no? Pero hay cosas que van a marcar su futuro, pequeñas cosas. Y de eso se trata la película del Efecto Mariposa, ¿no? Que tiene que ver con la teoría del caos. Y hay más teorías, ¿no? Sobre esto de la matemática, hay la teoría de las supercuerdas, son nuevas cosas, ¿no? Que algunas veces las pasan en Discovery Channel, alguna de estas teorías, ¿no? Si están interesados, o pueden obtener literatura, ¿no? Pero con lo multivariado que está de moda en estadística, es un pequeño paso hacia la teoría del fractal, que más adelante ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Qué es la que relacionaba? Es la asociación, el grado de asociación. Una variable con una variable. Y si está asociada, las dos principales de tu hipótesis. Si el cáncer está asociado al hábito de fumar, te va a decir. O sea, la variable dependiente y la independiente. Sí, eso sí. O sea, sería para cada variable. Sí, si cada variable está asociada con el efecto final o el evento final que tú estás estudiando. Si está asociada, esa es la significancia, ¿no? El otro, el OR, ve la intensidad de la significancia. ¿Cuántas veces es más riesgoso? Es diferente, ¿no? Análisis estratificado es que ubica las variables confusoras y finalmente, combinando todo esto, tenemos la regresión logística que hace un análisis estratificado así de manera uno por uno, par por par. ¿Qué hace esto? La regresión logística hace un análisis estratificado con una variable, con dos variables, con tres variables, con cuatro variables, y así va regresionando. Pero ese cálculo se hace por computadora porque sería imposible calcularlo de manera manual. Primero hace con dos variables, después con tres. Y imagínense, si son 10 variables, la cantidad de combinaciones que puede haber y cuántos OR calcula y al final pondera, ¿no? Porque el análisis verificado se trata de una ponderación. Es la ponderación máxima de la regresión. ¿Alguna otra pregunta? Ya ustedes tienen el camino. Para cualquier cosa pueden desarrollar, le preguntan al doctor Benú, al doctor Cáceres, cómo se calcula. Ya listo. No les